Contar la historia de un país también es una forma de evitarlo. Olga Bear ha hecho justamente eso, escuchar, preguntar y reconstruir relatos que muchas veces se quedaron en silencio. Su trabajo no solo habla de hechos, sino de personas, de contextos y de las huellas que deja la historia en la vida cotidiana. Detrás de su trayectoria hay una mujer que ha vivido el periodismo desde la curiosidad, la sensibilidad y la responsabilidad de no olvidar. Hoy no solo vamos a hablar con una periodista, sino con alguien que ha dedicado su vida a entender y narrar la memoria de Colombia. Hola, profe Olga, ¿cómo estás? Bueno, estoy feliz de estar aquí hoy con ustedes en este podcast tan bonito. Estamos muy agradecidos de que estés aquí con nosotros, compartiendo este espacio, este lugar. Y Es ya. como de la casa, Sí, entonces claro que tenía que sí. ser la primera Sí, entrevistada. exactamente. Así No es. había nadie más que pudiera Bueno. estrenar este espacio. Muy Sí, lindo, exacto. muy lindo volver por acá. Bueno, profe, antes de comenzar con esa trayectoria profesional que tienes tan extensa y tan exquisita de leer y de enterarse, la profe Olga, cuando piensa en su infancia, ¿qué recuerdos aparecen primero? Yo recuerdo una infancia muy grata, una infancia con mucho amor, con mucho cariño. Mis papás estaban siempre muy ocupados, mi papá trabajando duro, mi mamá criando ya 3 hijos. Primero yo era la tercera y después llegó la cuarta. Y tuve unos abuelos maternos tan cariñosos, tan especiales, que se dedicaron tanto a mí, que yo creo que tuve una infancia muy completa y que me permitió entender además las diferentes facetas que tienen que vivir los adultos, ¿sí? Mis papás eran muy queridos, muy amorosos, muy entregados a la crianza de sus hijos. Mi papá llegaba de su fábrica a las 6 de la tarde a hacer tareas con nosotros y ese para mí era uno de los momentos más felices. O sea, hoy en día los niños dicen, uy, hacer tareas, qué pereza, pero yo pensar que mi papá se iba a sentar conmigo. Toda la vida yo fui muy mala para dibujar, o sea, hasta el día de hoy. Y mi papá me ayudaba a hacer los mapas que eran con tinta china y bueno, eran en esos papeles medio transparentes. Era, digamos que eran actividades muy diferentes a las que tienen tal vez los niños de hoy en día, unos cuadernos impecables, maravillosos. Mi papá era el que se sentaba a corregirme la ortografía, ayudarme a poner las tildes. Y yo hoy lo pienso, como una persona con 4 hijos y trabajando todo el día podía llegar con tanto cariño, con tanto amor, con tanta entrega a sentarse un par de horas con sus hijos, ¿no? Mi mamá era una persona que tenía ciertos traumas de infancia, porque ella llegó a Colombia refugiada, ella fue desplazada por el nazismo, por ser alemana judía, y pues obviamente las secuelas de la guerra siempre dejan en el ser humano unas cicatrices que aunque se cierran, nunca van a desaparecer. Entonces mi mamá, lo entendimos sus hijos muchos años después, tenía una forma de expresar amor que era muy tierna, pero no era permanente, no era una persona pechichona, digamos. Y yo creo que en el fondo era ese sentimiento de no me puedo enamorar demasiado porque todo se pierde, a la larga todo se pierde, como ellos lo perdieron todo en Alemania. Entonces, yo creo que eso también hoy en día que sus hijos lo analizamos, entendemos el trauma del posconflicto, llamémosle de alguna manera. Eh, a ella se le murieron sus tíos, primos, o sea, infinidad de familiares los mataron en los campos de concentración de Hitler. Pues esas son cosas que se llevan para toda la vida. Entonces, mi madre lo superó de una manera muy bella y fue con sus nietos. Ella fue una abuela que estos muchachitos siempre la recordarán como la gran matrona, el eje de la familia, la persona a quien admirar. Nosotros tenemos un chat de los hijos y hermanos y lo principal que hacen todos es poner la foto de la comida que prepararon para el día de hoy y son platos exquisitos de chef profesional, porque mi mamá lo era. Entonces ella les enseñó a manejar los cuchillos desde muy niños,
les enseñó muchos de los secretos que ellos atesoran de la buena mesa y de la buena comida. Entonces, creo que cuando yo evoco mi infancia, evoco el legado, ese gran legado que nos dejaron nuestros antepasados. Ya, súper interesante. Entonces, ahorita hablando de que su familia llegó a Colombia desde otro lugar, ¿cómo influye esta historia en tu manera de ver el mundo? Yo creo que, bueno, habría que decir primero que mi papá tampoco nació en Colombia. Mi papá fue migrante cuando tenía también 7 años, pero ya por razones económicas, llamémosle razones de supervivencia, ya no por la persecución de alguien, sino por la situación económica que se vivía en un protectorado inglés que hoy se conoce como Israel. Era un gran protectorado en donde había varios países actuales como Jordania, por ejemplo, esta zona en disputa de Palestina y demás. Entonces, la situación que vivían los nativos era muy difícil. Y mi abuelo, mientras tuvo sus 2 hijos mayores, sus 2 varones, pues ahí mal que bien la llevaba, pero cuando mi abuela quedó embarazada, dijo, me tengo que ir. Y se vino en un barco, como se venían muchos jóvenes, mucha gente, migrantes, y decidió venirse para Colombia porque unos familiares, unos amigos se habían venido, vivían en Santa Marta y les había ido muy bien. Otros habían llegado a Cali, a Palmira y demás, y entonces mi abuelo dijo, es mi oportunidad de irme. Él era un buen negociante, entonces le ofrecieron para vender de puerta en puerta telas, como se hacía en aquella época, que les decían los turcos y los polacos, porque eran los extranjeros que venían de Europa o de Medio Oriente y traían ese saber de la habilidad para las ventas. Entonces, bueno, mis padres son hijos de migrantes. Mi papá nació en Jerusalén, a los 7 años llegó a Colombia. Llegaron primero a Buenaventura, porque mi abuelo recibía los grandes lotes de tela pues del almacén con el que él trabajaba para vender de puerta en puerta por todo lado esos cortes de tela. Pero mi abuela no soportó el clima de Buenaventura, no soportó ese cambio climático de venir del desierto, porque esa zona del Medio Oriente pues era muy desértica, clima muy seco, y venir a esta humedad tropical, los bichos, bueno, tanta cosa, y ella se enfermó, y ahí fue cuando tuvieron que emigrar hacia Cali. Entonces, pues la casa mía era una casa con comidas de todos lados, como ya lo decía, con muchos idiomas. Entonces nosotros había palabras que las decíamos en hebreo, palabras que las decíamos en ladino, palabras que las decíamos en alemán y palabras que decíamos en español. Y luego mi papá, que fue un autodidacta fantástico, introdujo el inglés y el francés. Entonces mi casa era políglota y mis hermanos todos hablan varios idiomas porque como que ese gen de los idiomas se activó desde que éramos muy niños. Y en el colegio éramos buenísimos para los idiomas, nos iba súper bien. Y a lo largo de la vida, pues mi hermana mayor habla 7 idiomas, idiomas tan difíciles como el ruso, por ejemplo, tan fáciles como el portugués para un colombiano. Pero nos criaron en medio de toda esta multiculturalidad. Mis padres, ambos, en ambas casas, había un criterio y era, si este es el país que nos recibió, este es el país donde vamos a vivir, este es el país que tenemos que amar. Entonces nosotros los 4 somos recolombianos, súper colombianos, los 4 hijos y mis primos también, por parte tanto de papá como de mamá. Nos sentimos muy colombianos, pero al mismo tiempo nos sentimos también como que somos de todas partes. Y eso es muy bonito. Y a mis hijos yo los crié igual. Mis hijos ambos han vivido en varios países y al país donde vayan rápido se acomodan y se sienten bien y les gusta la cultura y aprenden de la comida y hacen amigos. Y yo creo que ese es parte de nuestro legado, muy, muy, muy interesante y muy práctico sobre todo. Bueno, en tu casa, evidentemente por todo el tema de las migraciones,
había muchas historias. Siempre se contaban las historias de cómo era vivir fuera, cómo fue dejar su casa. ¿Cuál fue el momento en que decidiste que, bueno, ahora yo también puedo contar historias y yo puedo investigar la realidad y contar la realidad? ¿Cuál es ese como momento clave? Yo creo que no hay un momento específico. Yo creo que yo fui contadora de historias desde muy chiquita. Y lo fui porque en mi familia eso se estimulaba mucho. He hablado de la comida, he hablado de un poco de cosas, pero no he hablado de algo que también es muy importante y es la lectura, la música, la cultura. Entonces, en mi casa, yo recuerdo que cuando yo era pequeña, me llevaban a Bogotá por un tratamiento de ojos. Yo tenía 5, 6, 7, 8, como hasta los 12 o 13 años. Y mi paseo favorito era ir a la librería central. Otros dirían, bueno, ir a Monserrate o ir quién sabía dónde. Yo siempre sabía que después de que salíamos de la cita médica íbamos a almorzar y por la tarde nos íbamos a la librería central, que era la principal librería que había en Bogotá, una librería fundada por unos alemanes, además, migrantes también. Y era un corredor larguísimo en la parte oeste, perdón, en la parte este del edificio Avianca, en la 16, entre séptima y quinta, en Bogotá, para los que ubican. Y era un callejón larguísimo, o sea, iba como de la 16 hasta la 17, esa librería por dentro, y en la parte de atrás era la parte de la literatura infantil y juvenil. Y cada vez que yo iba, mi papá decía, bueno, tenemos que volver a control dentro de 6 meses, escoge 6 libros. Y entonces para mí era algo fantástico. Había unos libros de aventuras se llamaban Los Cinco, y eran 5 amiguitos de infancia y adolescencia que vivían diferentes aventuras, una colección gigante, y yo logré hacer esa colección que tenía más de 50 libros. Y me los leí todos, más o menos entre los 8 y los 12 años o 13 años. Luego ya pasamos a literatura un poco más madura. Recuerdo mucho que cuando yo tenía 15 años decidieron mandarme a un campamento, el Blue Star Camp en Carolina del Norte. Primero, pues, como yo le llamo como ir destetando a esta muchachita que ya casi ya estaba en quinto bachillerato, ya casi se va a graduar del colegio, tiene que irse a la universidad, bueno, hay que empezar a ponerle ciertos retos. Y segundo, para que empezara a aprender inglés. He dicho que los idiomas han sido muy importantes en mi familia y yo no hablaba inglés. Apenas lo del colegio, mi papá veía que tenía la habilidad, que me iba bien en las clases de inglés en el colegio, pero eran muy reducidas. Entonces decidió mandarme por 2 meses a ese campamento y me dijo, las noches son para leer. En las noches harán una fogata, harán esto, harán lo otro, pero aprovecha el tiempo, lee. Y me regaló 2 libros. El segundo libro no lo recuerdo. El primer libro, porque además fue una experiencia única, fue un libro de León Uris que se llama Éxodo. Y era un libro como de 600 páginas. Y me dijo, ya te puedes leer este libro. Y fue un libro impresionante sobre el éxodo de judíos en el Mediterráneo. O sea, es toda una historia tremenda. Y fueron como 500 o 600 páginas. Y entonces ya ahí empecé, ya cuando yo volví, yo, como les digo, tenía 15 años. Entonces mi papá me preguntó, ¿qué hubo? ¿Cómo le fue con los libros? Yo le dije, me los leí divinos, fabulosos, me los gocé, de verdad que por la noche uno se acostaba ahí hasta que uno se queda dormido, pues me leía 30, 40 páginas, 50 páginas. Había ciertas actividades que no me interesaban hacer, yo me sentaba bajo un árbol en ese campamento, era muy silvestre, y leía y leía y leía, y me dijo, listo, ya vamos a empezar la literatura latinoamericana. Y en ese año, mi profesora de literatura, que estaba embarazada, pues se iba porque ya nacía su hija, y nos llevaron de profesor a Gustavo Álvarez Gardiazabal, que Gardiazabal era un hombre muy joven, yo creo que no debía tener ni 30 años todavía, no lo sé, pero creería, o por ahí andaba. Ya había escrito Cóndores no entierran todos los días, ya se había empezado a convertir en un escritor muy importante
post-boom latinoamericano. Y mi papá le preguntó, ¿usted no dicta cursos del boom latinoamericano? Y dijo, sí, permanentemente. Entonces los tres nos fuimos a los cursos de Álvarez Gardiazabal, duramos como 2 años en eso, y leímos Vargas Llosa, García Márquez, Jorge Amado, bueno, leímos Rayuela, Cortázar, leímos los principales libros del boom latinoamericano. Y ahí fue que yo me enamoré de ese ejercicio de contar historias. Ahí yo veo que como que enlazo lo que yo traía, esas historias de mis antepasados. Habría que decir que las historias del Holocausto no se hablaban en mi casa porque formaban parte del trauma, y el trauma produce muchas veces silencio, casi siempre produce silencio. Y porque en esa mentalidad de los hijos del Holocausto estaba, no queremos que nuestros hijos crezcan conociendo historias tan trágicas, y de pronto tengan deseos de venganza, de pronto odien, y la guerra terminó, no podemos promover eso. Y creo que eso ha pasado en muchos conflictos. Afortunadamente eso ha cambiado digamos, en el mundo occidental sobre todo, porque ya se construye memoria y ya se habla, las víctimas ya hablan. En esa época había un silencio abrumador. Y entonces ahí yo enlazo esas dos cosas. Enlazo mi historia familiar con cómo se narran las historias. Y yo todavía no sabía que iba a ser periodista, y yo fui periodista por casualidad. Después podemos hablar de eso. Pero yo entendí ahí que yo quería contar historias y empecé a escribir cositas que desafortunadamente nunca conservé. No sé qué pasó con ellas, pero sí escribí unos cuantos cuentos de ficción, pero siempre yo notaba que eran como anclados a la realidad, como que no me imaginaba unos personajes inexistentes, sino que como que los construía a partir de mis experiencias en la realidad. Entonces yo creo que por ahí viene más o menos. Sin embargo, yo, como les decía, nosotros teníamos una vida cultural gigante en mi casa, y por ese tiempo inauguraron la tertulia. O sea, uno iba a cine, pero veía las películas tradicionales de Hollywood o de esas normales que veían los jóvenes. Pero cuando inauguraron el Museo La Tertulia y pusieron la Cinemateca de la Tertulia, mi papá nos empezó a llevar a ver las películas. Mi hermana pequeña y yo fuimos las que recibimos mayor influencia de nuestros padres en esa época, porque ya mi mamá también se había profesionalizado, mi papá ya tenía un negocio que andaba muy bien, entonces ya podían salir más con nosotras. Fue una época también en la que hicimos varios viajes a Europa, viajes de conocimiento. Entonces, por decir, por supuesto nos llevaba a una playa y lo que sea, pero nos llevaba a lugares en donde podíamos, digamos, fortalecer nuestra cultura. Todo eso es una amalgama que hace que algún día yo empiece a escribir, pero no podría decir fue el momento A o el momento B, no podría decir fue en la fecha tal. Nos damos cuenta que antes de tomar la decisión de estudiar periodismo o algo parecido, usted se relacionó con muchas cosas distintas, tanto los idiomas, el cine, la literatura. ¿Qué era Olga Bear en ese momento y qué soñaba hacer en ese momento Olga? Yo soñaba ser guionista de películas. Y cuando yo estaba en más o menos quinto bachillerato, o sea, en décimo dirían hoy, empecé mi proceso. Primero empecé a buscar, acuérdense que no había internet, era muy difícil de saber qué hacer y dónde hacerlo. Pero como yo ya iba, después del aprendizaje del inglés, empezamos con el aprendizaje del francés. Entonces yo ya estaba en mi tercer año en la Alianza Colombo-Francesa, ya tenía un nivel aceptable de francés. Entonces, en la Alianza había folletos de cosas de cultura francesa. Y allí descubrí un folleto, un brochure de la Escuela de Cine de la Universidad de Quebec en Canadá, que es en la parte francesa de Canadá. Y yo cogí eso y vi la dirección y empecé a escribir y todo eso. Y cuando yo estaba, bueno, empezamos a hacer un intercambio para las admisiones y tal, y ellos me iban a aceptar.
pero me pusieron como condición, pero mi papá no tenía ni idea de esto. Una niñita de 16 años en la década de los 70, ¿cómo va a hacer algo sin permiso de los papás? Imposible, pero yo dije, lo voy a hacer y le voy a llegar con el hecho cumplido. Y entonces me dijeron, tiene que hacer un examen de francés que se llama el DELF, que es parecido al TOEFL del inglés. Es un examen en donde hay cultura y hay manejo del idioma. Y yo entonces le dije a mis profesores en la alianza, necesito hacer el DELF. Y ellos me ayudaron, hice el DELF y pasé el DELF. Entonces me admitieron en la Universidad de Quebec. Ahí yo llegué en sexto bachillerato, mi papá me dijo, bueno, ¿qué universidades vamos a visitar? Yo le dije, ninguna. Yo me voy a estudiar cine a la Universidad de Quebec en Canadá. ¿Cómo así? Aquí está todo. Mire, ya hice el examen, ya lo pasé, ya tengo la inscripción, ya todo. Es una universidad pública, no hay que pagar, ni siquiera había que pagar. Solo necesito el pasaje y pues que me ayude con la manutención allá. Y mi papá se quedó, pero frío. Pero él no era una persona autoritaria. Él era una persona que necesitaba como ejercer el poder de la convicción y era súper convincente. Él no me dijo que no. Me dijo, me parece muy interesante, ¿sabes? Pero te voy a hacer una contrapropuesta. Escribe que aplazas un año y te mando más bien a hacer un intercambio a Estados Unidos, porque si te vas por el lado del francés, nunca vas a aprender inglés. Yo dije, bueno, mándeme para Estados Unidos a aprender inglés. Me mandó al estado de Nueva York en un programa de intercambio. Y mientras yo estaba allá, un amigo que es un presentador de televisión, un amigo mío del alma, compañero de pupitre del colegio, Isaac Nesim, él, como él se había graduado, él no había ido de intercambio ni nada, entonces él se había ido a Bogotá y se había matriculado en la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Y se había matriculado en comunicación social. Entonces mi papá lo llamó y le dijo, ¿cómo es esa vaina, Isaac? Entonces le dijo, no, pues aquí son tantos semestres y después hay un año de especialidad. O sea, uno ya sale como con una especialización. ¿Y cuáles hay? Prensa, radio, televisión y cine. ¿Cine? No. ¿En serio? Matricúleme esa niña, que ella llega dentro de tantos días. Le mandó la plata. Isaac recuerda mucho que en el formulario había que pegar una foto y él de dónde sacó una foto de Olga, fue a un álbum viejo, recortó una foto y la pegó, de esos del colegio. Y cuando yo llegué me tenía mi papá la sorpresa. Me dijo, mira, he tomado una determinación, porque sé que lo necesitas, ya tu inglés es maravilloso, ya tienes tu cupo en la Universidad de Quebec, pero hazte una carrera que sea un poco más multifacética y tiene la especialidad de cine. O sea, igual vas a salir como cineasta en Bogotá. ¿Cómo así? Sí, ya te matriculé. Y uno al papá le decía, sí, papá, está bien. Pero usted me manda a hacer una especialización después a Canadá. Dijo, me trae el diploma y la mando para Canadá. Pero yo empecé a estudiar y al mismo tiempo me salió trabajo en la radio, en Todelar. Entonces eso torció mi destino y ahí terminé dejando el cine casi que para siempre. Me da unos gusticos. Por ejemplo, fui a la escuela de cine de San Antonio de los Baños, la que fundó García Márquez en Cuba. Hice un curso de guión allá, delicioso, maravilloso, con un guionista de Hollywood, de cine independiente. Y he hecho ese tipo de cosas. Y ahora hago algo que se parece mucho al cine, que es investigación histórica y personificación, o sea, el trabajo previo para escritura de guión para proyectos de plataformas de streaming. Entonces, como que tuve que dar una vuelta de 50 años para llegar a donde quería estar. Usted comienza a ejercer el periodismo en un campo hostil en esos momentos, ¿no? Era complejo ver a una mujer investigando, digamos, temas no tan chéveres de hablar en ese momento, tal vez para algunas personas. ¿Cómo fue abrirse en ese camino? ¿Cómo fue estar en ese espacio sabiendo que pues, era un espacio machista, que aún lo es? ¿Cómo fue para usted en ese momento? Pues empecé en la sección más machista que había, que era deportes. O sea, fútbol, deporte, eso era para hombres. Pero había
que es amigo mío hasta hoy en día, mi primer jefe, que es Óscar Restrepo Pérez, que le dicen Trapito, ha trabajado en ESPN y en bueno, grandes, es un gran comentarista y analista deportivo. Trapito me conoció por razones fortuitas, por una tarea que fui a hacer a Todelar, que necesitaba un libreto ahí que me regalaran. Y él me conoció ahí y apenas supo que yo hablaba idiomas, fíjese usted, yo tenía 18 años, me dijo, mire, hay un mundial de fútbol femenino, mundial de básquet femenino, que es en Bogotá y después la fase final en Cali. Pero nosotros aquí ninguno habla idiomas y usted habla inglés y francés. ¿Será que puedo pedir que la contraten para estos 20 días y nos ayuda a traducir las entrevistas? Y yo dije, no, pues por favor, por supuesto, claro. Y ahí me quedé. O sea, en esos 20 días, los primeros 3 o 4 días traduje y al final yo ya era comentarista, entrevistadora y de todo porque, no sé, como que tenía ese talento. Y ahí ya me quedé en Todelar, pero me lo dijo un día Jorge Enrique Pulido, que era el director de noticias de Todelar. Se fue hasta la sección de deportes y estábamos ahí, estaban los jefes, estaba yo, estábamos los de deportes ahí. Y dijo, niña, usted se va conmigo ya. Entonces, ¿aquí qué pasó? ¿Cómo así? Usted no va a salir de esto. Usted no la dejan entrar a los camerinos a hacer entrevistas de fútbol. A usted no la dejan hacer comentarios de fútbol. A usted no la dejan hacer las grandes entrevistas. Usted la mandan para el tenis, para la natación, para el básquetbol. Usted de ahí no va a salir. Dentro de 20 años va a estar haciendo las mismas entrevistas del básquetbol. Yo le ofrezco el noticiero. Y Óscar Restrepo, para mí él ha sido tan buen amigo de verdad, como tan desprendido. Yo les era necesaria a ellos, o sea, me utilizaban muchísimo. Y él llegó y se quedó pensando y dijo, mija, empaque, váyase que allá usted va a florecer. Él tiene razón. Sábados y domingos la quiero aquí. Entonces yo trabajaba medio tiempo en Todelar, en noticias, y sábados y domingos con Todelar Deportes, para completar ese tiempo completo. Y no sé, yo creo que fue la época en la que se estaba haciendo el tránsito entre los periodistas empíricos y los periodistas de universidad. Y la Facultad de Comunicación, las facultades de comunicación, surgieron un poco como, les decían las facultades MMC, mientras me caso. Porque en esa época las niñas profesionales, pues casi que siempre abandonaban sus carreras cuando se casaban, tenían hijos, se encargaban del hogar y tal. Entonces, por esa razón, al comienzo, la primera década de comunicación, había muchas más mujeres que hombres. Yo creo que era el 80% mujeres, el 20% hombres. Y entonces, cuando salieron las primeras promociones de periodistas mujeres, pues nosotras irrumpimos en ese campo laboral y destrozamos el empirismo. Esa es la verdad, ¿sí? Yo recuerdo que yo tenía una colega que era una vaca sagrada ahí, Marta Montoya. Ella se acuerda mucho, nos acordamos mucho de eso. Ella se paraba, porque yo iba a clase de 7 y llegaba a las 10. Y a veces no alcanzaba, porque el profesor se demoraba un poco más o lo que sea, y yo tenía que ir en bus, entonces no llegaba desde la 23 hasta la 48, que era donde quedaba Todelar, a tiempo. Y ella se paraba en la puerta y decía, los empíricos estamos aquí hace media hora, los de universidad no han llegado. Y un día Jorge Enrique Pulido me dijo, usted va a tener que decidir, o sea, le rayó el coco tanto, o se va de la universidad y es periodista, o se queda por allá. Y había otro colega tan bello, que en paz descanse, Javier Ayala, que era codirector, y él se paró ahí enfrente y dijo, pues va a ser periodista, va a la universidad y sigue trabajando en Todelar, Jorge Enrique. No le falta sino un año, aguantemos. ¿Sí? Y Pulido dijo una frase que resultó profética. Dijo, es que la novia del estudiante no es la esposa del profesional. Como quien dice, a esta le estamos dando gabela, apenas tenga el título se nos va. Y así fue.
Claro, ahí mismo me empezaron a aparecer ofertas de todo lado y claro, con el título en mano ya era otro cantar. Pero ese es como el inicio. Yo creo que lo que marcó la diferencia e hizo que lo que vivimos las mujeres que empezábamos en el periodismo, a diferencia de lo que había pasado en décadas anteriores, es que el hecho de ser profesionales, los empíricos siempre decían, esas saben mucho, un mar de conocimientos con 1 centímetro de profundidad, saben muchas cositas por ahí, pero no saben, no tienen la vocación del oficio. Y nosotras demostramos que teníamos ambas cosas. Entonces, nosotras le dimos muy duro al machismo en esa época. Pueda que haya habido algunos incidentes, pero hoy que hay pues estos movimientos en los que se evidencian pues el acoso sexual y hasta abuso sexual y laboral que sufren las practicantes y mujeres jóvenes, pues han surgido muchas historias incluso de periodistas tan reconocidas como Yolanda Ruiz, Mónica Rodríguez y demás, pero, pero ellas son de una generación posterior a la nuestra. En la nuestra, nosotros a esos muchachos, esos señores, no los dejábamos levantar cabeza. Éramos súper dominantes, éramos empoderadísimas. Yo creo que también es una cosa de nuestra generación, porque es la parte final de la década de los 70, cuando los movimientos feministas habían emergido y estaban en su furor. Entonces nosotras entendíamos que no nos podíamos dejar. ¿Alguna vez sintió miedo o presión por ser mujer dentro del campo del periodismo investigativo? No, 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 no. Yo creo que la situación de género no me afectó nunca. Eh, Pude hacer todo lo que me propuse. Tuve jefes que me permitieron hacer todas las locuras que hice. Y, y creo que siempre confiaron mucho en mí. Sí viví situaciones de peligro duras, muy duras, sobre todo cuando denuncié violaciones de derechos humanos por parte de los militares. Pues fue una época difícil que afortunadamente logré sobreponerme a ella yéndome al exilio. Como decía el general Vega Uribe, su autoexilio. Entonces yo decía, pues sí, es un autoexilio en el sentido de que decidí irme, pero es un exilio en el sentido de que si regreso, la palabra auto, él se apodera de ella. Y hasta ahí llego, ¿no? Entonces, eh, creo que he tenido primero como premoniciones que me han permitido detectar señales y segundo, pues como la ayuda, la participación de mucha gente que me ha, que ha sido solidaria en momentos complicados. Listo. Y digamos que después de haber cubierto tantas cosas dentro del periodismo, tantos momentos históricos, pero también tantos momentos dolorosos, ¿cuáles son las historias, una o varias, que se hayan quedado en tu corazón? No sé, después de tantos años, yo creo o de tantas décadas, puede haber muchas historias que se me hayan quedado en el corazón, pero yo creo que lo que en general, sí, yo tendría que decir en general, me han tocado mucho las historias de las víctimas, porque han sido historias que han reunido no solamente las experiencias victimizantes que ellos han tenido, sino como la indolencia del Estado, de la justicia, de la misma sociedad para comprenderlas. Yo, pues, he cubierto temas duros y que he arrastrado a lo largo de mi vida, como la toma y retoma del Palacio de Justicia. Es algo que me ha marcado a mí y ha marcado mi carrera también. Tratar de llegar a esa verdad que todavía sigue siendo incompleta, como suele ser cuando se construye memoria, pero que está bastante redonda 40 años después. Entre las más recientes, llamemos de los últimos años de mi ejercicio profesional, conocer a las madres de los falsos positivos, esas mujeres tan valientes, tan estigmatizadas,
tan incomprendidas, con tanto dolor que no se cura, me, me, me sobrecogen todavía cada vez que las veo o cada vez que sé de ellas. Hay historias por todo lado. Por ejemplo, cuando yo hice mi libro El clan de los 12 apóstoles, logré identificar más de 300 víctimas de este grupo paramilitar. Y ver que la justicia cojea y cojea y cojea, pero que va llegando 35 años después. Ahora ya estamos a punto pues de resolver ese tema en la Corte Suprema de Justicia con Santiago Uribe, el hermano del expresidente Álvaro Uribe, que fue pues ha sido el señalado como jefe de ese grupo paramilitar. Pero con el paso del tiempo entre 2011, que fue el año en que yo publiqué el libro, hasta hoy, se ha logrado incluso documentar más de 500 víctimas. La mayoría de ellas de asesinatos selectivos y algunas de, llamémosle pequeñas, poniendo entre comillas, pequeñas masacres, porque no han sido masacres de 15, 20 personas, sino una familia compuesta por 5 personas, 3 personas, 4 personas. Entonces fue como una estrategia de los paramilitares de gota a gota, ¿sí? Que socavó el tejido social de ese municipio Yarumal, Antioquia. Y recibir correos y cartas que me mandan por Facebook, por ejemplo, familiares de víctimas y familiares de los victimarios. Por ejemplo, me escribió la hija de uno de ellos, que era el jefe urbano de los 12 apóstoles, Pelo de Chonta, diciéndome que por fin ella había entendido por qué y cómo había sido asesinado su papá, y que eso era sanador para ella en medio del horror que significaba todo el daño que él hizo. Y significaba comprender además ese momento o ese periodo de la historia de su vida y de su pueblo. Pues esas son historias que se le quedan a uno muy grabadas en el corazón. Es innegable que este proceso o este endeavor de investigar la realidad del conflicto armado, la memoria histórica, pues ha transformado tu carrera profesional. ¿Pero crees que te ha cambiado como persona? Me ha fortalecido como persona. Yo creo que yo siempre tuve una forma muy humana de ver el mundo. Desde mis primeros artículos periodísticos, yo me acuerdo que un director de lo que se llamaba las intendencias y comisarías me llevaba en los aviones vetustos del Ministerio de Gobierno, que no sé cómo me subía a ellos, hasta la Pedrera Amazonas, hasta el Bichada, hasta el Guaviare, que eran zonas muy remotas del país, con poblaciones indígenas, poblaciones muy excluidas. Y yo ahí aprendí a conocer y amar mucho más este país y a entender la dimensión humana que debe tener el periodismo. Entonces, creo que la humanidad y también influencias que tuve en los años 70 cuando se creó la unidad investigativa del periódico El Tiempo, y yo le colaboraba a Daniel Samper Pizano porque era una manera de aprender a hacer investigación periodística. Creo que estaba muy jovencita, o sea, yo tendría por ahí 20 años cuando hice esas tareas. Y yo creo que todo eso es lo que generó la raíz de lo que yo he sido y de la manera como yo he trabajado toda mi vida. Entonces, lo cierto es que sí ha habido como un reenfoque, en el sentido de que yo ya no hago el periodismo diario, el periodismo cotidiano, ya no trabajo en un medio de comunicación. Y eso, pues de eso hace ya bastante tiempo, hace más de 2 décadas. Pero ahora, digamos que sigo haciendo lo que me gusta hacer, que es digamos, como el ensamblaje entre la narrativa literaria y la investigación periodística. Yo creo que esos son los dos elementos que condensan mi obra. Pero ya hago libros y ya trabajo otro tipo de formatos. En un país como Colombia, donde muchas historias se intentan olvidar, a veces hasta se obligan, ¿qué significa para usted insistir en la memoria?
Yo creo que en Colombia, especialmente a raíz del proceso de reincorporación de los paramilitares y de su desmovilización, y pues eso muy orientado a la aplicación en Colombia de los acuerdos de Ginebra, la suscripción de los acuerdos de Ginebra y demás. Yo creo que eso ha metido a Colombia en un enfoque narrativo que es fundamental en muchas partes del mundo y que aquí muchos investigadores lo hemos apropiado y muchos narradores, que es construir y reconstruir memoria. A veces hablamos de reconstruir, que es cuando ha habido una narración incompleta, una versión incompleta, y uno entra a cuestionar y a alimentar esa versión para reconstruir esa memoria. Pero en este país y en otros ha habido una negación a la narración, ha habido una negación a aceptar los hechos. Entonces ahí es cuando construimos esa memoria. Arrancamos de cero, del hecho ignorado, del hecho completamente normalizado, y decimos, no, esto no fue normal. Aquí hay una historia de nuestro país que tenemos que construir de cero. Y ahí es cuando construimos memoria. Yo creo que eso no lo estoy haciendo yo no soy una ave solitaria que hace esto lo hacemos muchas personas. En la academia se trabaja de manera muy fuerte. La creación, por ejemplo, de instancias estatales como el Centro Nacional de Memoria Histórica, la Comisión de la Verdad, la Jurisdicción Especial para la Paz, todo eso ha construido a dotarnos de elementos para poder investigar mucho mejor y para poder contribuir a construir la memoria de nuestro país. Y para mí eso ha sido también un aprendizaje propio, porque yo ya hacía eso en los años 70 y en los años 80. Yo no sabía que lo estaba haciendo. Yo simplemente pensaba que yo estaba investigando para que se supiera la verdad. Ahora yo ya entiendo que investigar, buscar la verdad o las verdades, ya no hablamos de la verdad, y buscar las verdades, presta un servicio para construir la memoria del país. Entonces, creo que va siendo todavía no total, pero ya estoy cerrando ese círculo en mi vida profesional, académica y como escritora. No solamente tratando de hacer las cosas bien, sino entender por qué las hago. Y eso es fundamental cuando se trabaja la memoria. Ahora que nombras que toda tu vida hiciste memoria, no te diste ni cuenta que lo estabas haciendo, ya después de estudiar periodismo y todo, ¿cuál crees que es la responsabilidad de los periodistas frente a la memoria colectiva? Yo creo que los periodistas estamos en medio de la historia, viviéndola, como se decía antes, en vivo y en directo. ¿Sí? Cuando usted está en la Plaza de Bolívar contando lo que está pasando en el Palacio de Justicia, usted está viviendo esa historia, lo que después va a estar en los libros de texto, que va a estar después en las recopilaciones históricas. Y yo creo que el periodista de hoy en día se ha acostumbrado mucho al escritorio, a las redes sociales, a hacer las preguntas por WhatsApp a los personajes. Se le olvidó gastarse la suela de los zapatos, como decía Kapuczynski, o sea, se le olvidó la reportería. Y los jefes son quienes más acolitan eso. A un jefe no le sirve un periodista que no le produzca todo lo que tiene que producir a la velocidad en que lo tiene que producir. Y cuando uno hace investigación es un trabajo periodístico mucho más reposado, es un trabajo mucho más intenso, no puedes producir 10 noticias diarias. Entonces yo creo que los gerentes y los directivos de los medios contribuyen a eso de una manera trágica. Y ahora agreguémosle la IA, que contribuye en forma grave a las noticias falsas, además, porque le arma unas historias muy bien jaladas y mucho de eso resulta ser falso. En estos días estuve leyendo, o sea, Twitter es una cloaca, pero a veces yo sigo gente muy interesante,
y hubo una persona que se ganó un premio de música, premio importante en Europa. Y entonces le escribió a la IA, ¿quién es el ganador de los premios 2026 de no sé qué? Pero como eso no había sido divulgado, le armó una vaina diciendo fulana de tal, qué es esto y qué es lo otro, y su trayectoria y su no sé qué. Y le dio tanta ira que le contestó, señor ChatGPT o señor el que sea, usted es un farsante, me lo gané yo. Ay, discúlpame. Y sí, le pidió disculpas y todo. No pensé porque no se ha divulgado. Simplemente cogí la lista, pero como la IA le contesta así, ¿no? Simplemente cogí la lista de los nominados y pensé que había ganado el más famoso, ¿sí? Entonces él lo puso en Twitter y puso el hilo con todo y dice, vean, yo me lo gané y le pusieron a que se lo ganara al perdedor. No confíen en la IA. Úsenla, aprendan a usarla. Muy importante, buenísima. Acorta muchos procesos, pero no le den la potestad de los contenidos a la IA. Y ese es otro de los problemas que hay en el periodismo hoy. Bueno, y digamos que volviendo un poco al tema de narrar y encontrar esas historias relacionadas al conflicto armado, pues en un país que lleva más de 6 décadas de guerra, que hay más de 10 millones de víctimas, ¿cómo escoges qué historias contar? ¿Cuál es ese elemento o ese punto de inspiración para decidir esto es lo que a esto le voy a dedicar 3, 4 años de mi vida para hacer un libro? O este es el tema la historia o el individuo, la historia de un individuo que debe ser contada. Yo digo que las historias lo agarran a uno. Yo no sé, y las historias cobran vida y dominan al escritor de una manera inimaginable. Yo no es que escoja, yo no es que diga, bueno, voy a mirar a ver en Córdoba qué víctimas hay, voy a buscar y voy a ver cuál me late. No, eso va llegando. Son situaciones que se van presentando y que son, digamos, como oportunidades. Por ejemplo, cuando yo hice el Clan de los 12 Apóstoles, yo quería hacer un libro sobre el paramilitarismo, porque yo dije, yo he hecho muchos libros sobre guerrillas, inclusive he tocado tangencialmente temas de narcotráfico, pero no he abordado el tema del paramilitarismo y me parece que para mi obra es importante. Y cuando yo estaba en esa búsqueda, me apareció el personaje porque dio una entrevista de televisión y yo lo vi y dije, uy, allí hay una historia, ¿sí? Voy a buscar ese tipo, o sea, voy a ver de qué manera. Y estaba yo en ese run run y el tipo me buscó primero, porque él dio su entrevista en Noticias 1 y vio que después no pasaba nada y que lo seguían persiguiendo y todo eso. Y dijo, no, yo tengo que buscarme un periodista que cuente eso. Y empezó a mirar la lista de periodistas y dijo, tiene que ser alguien bien enemigo del gobierno. Porque alguien a quien le crean, ¿sí? Estábamos en el gobierno Uribe, para que haya una credibilidad. O sea, si yo busco un periodista paraco, el libro va a ser una cosa intrascendente, pero si es alguien que critique el tema de los derechos humanos, y me encontró. Y entonces ahí sumamos fuerzas y dijimos, sí, hagamos ese libro. Por ejemplo, hay 2 libros que yo hice que van uno y después el otro, que es La paz no se rinde, y luego Lo que la guerra se llevó. Y por cosas de la vida, alguien que yo conocía, que era el director de la editorial de la Universidad Distrital, una persona muy cercana, me llamó y me dijo, mira, estuviste comentando por ahí que quieres hacer un libro sobre el proceso de paz, yo quiero ese libro. Y pues hablemoslo a ver cómo se hace. Y entonces los temas, como que yo digo, bueno, quisiera hacer tal cosa, pero no es que diga, bueno, hay aquí un abanico de 20 temas, voy a coger este, sino que ese lo coge a uno. Una cosa muy rara, es una cosa muy poco fáctica, es más bien como esotérica, creería yo, ¿sí? Y es como las energías, o dicen se van alineando los astros, yo digo las energías van juntándose hasta que aparece el tema.
¿Hay algún libro suyo o que sienta que marcó un antes y un después en cómo recuerda Colombia en ciertos hechos? El primero, Las Guerras de la Paz, porque ese libro fue el que por primera vez contó una versión distinta de la historia oficial. Hasta que ese libro salió, como que todos esos temas de lo que después llamamos el conflicto armado, eh, eran como unos temas de violencia común. Incluso cuando sucedían cosas, si ustedes hacen un registro en los medios de comunicación impresos de aquella época, Tiempo, El Espectador y demás, eso no salía en la sección de la política, por ejemplo, sino que salía en la sección judicial. O sea, ellos eran considerados, los alzados en armas eran considerados como delincuentes comunes. Y por primera vez sale un libro en el que se dice, vamos a contar por qué Colombia entró en el conflicto armado y quiénes han sido los protagonistas de todos lados, ¿sí? Fue un libro bastante equilibrado en cuanto a tratar de buscar a las fuentes principales de los hechos. Yo recuerdo mucho, por ejemplo, el capítulo que es sobre la toma de la Embajada de la República Dominicana, y yo logré conseguir el diario de una de las guerrilleras, María Eugenia Vázquez, la guerrillera Emilia, y hacerle una entrevista a ella y pulimos ese diario que a partir de ahí salió un capítulo del libro. Y yo me senté y yo dije, no, esto es una verdad absolutamente incompleta. Voy a buscar a Turbay Ayala. Turbay Ayala, de cuyo gobierno yo había hablado pestes diciendo que eran violadores de derechos humanos, las torturas, todas esas cosas. Él ya era expresidente, obviamente. Y yo cogí el teléfono y le marqué. Y le dije, presidente Turbay, me da una entrevista para un libro que estoy haciendo y el tema es la toma de la embajada. Me dijo, por supuesto, ¿qué día quiere venir? Entonces, yo creo que ahí también hay un aprendizaje, y es que no hay una fuente que uno descarte, que uno de pronto descarte, porque le da miedo enfrentarla o porque no, esa persona me va a decir que no. No, hágale, pregúntele. Si le dice que no, busca otra. Yo, por ejemplo, en ese gobierno tenía un amigo, pues un amigo entre comillas, que era el ministro de Justicia y fue el padre del Estatuto de Seguridad, Hugo Escobar Sierra. Y yo dije, pues si me falla ese plan, me voy con Hugo Escobar Sierra, que era el ministro de Justicia, para que me busque alguno que quiera hablar del tema. Y Turbay me dijo que sí, de inmediato. Y eso es, digamos, ese es un ejemplo maravilloso de cómo se puede hacer buscar una verdad y también buscar un equilibrio, ¿sí? Y ese libro hace un rastreo desde el 9 de abril, que es de 1948, cuando asesinan a Jorge Eliezer Gaitán, que ese es un tema que deliberadamente dije, no voy a hacer un capítulo sobre Gaitán, porque me voy a desviar. Entonces, el primer capítulo se llama Lo que quedó del 9 de abril. O sea, yo arranco el 10 de abril del 48. Y es un punto de partida que uno toma también cuando hace unas investigaciones, cuando hace una investigación. Y mi página, mi última página, mi página de cierre es el Palacio de Justicia. Entonces te redondea desde el año 48 hasta 1985. Y fue como una revelación para el país sobre por qué se había iniciado el conflicto, por qué se estaba desarrollando el conflicto, por qué los procesos de paz eran importantes, por qué siempre fracasaban. Y pues tuvo un desenlace trágico, ¿no? Que fue después punto de partida para mi siguiente libro, que fue La toma del palacio. Hemos hablado mucho de tu obra y de cómo hasta en ese momento sigue vigente, porque la construcción de la memoria de eso se trata, ¿no? De en los años seguir buscando justicia, seguir entendiendo qué ha pasado. Si alguien leyera su obra en unos 50 años, ¿qué mensaje le gustaría que quedara sobre Colombia y su historia? Uy, de verdad que es una pregunta dificilísima. A ver, estoy pensando, eso sería como en el 2076, más o menos. Bueno, pues los nietos y bisnietos que conozcan las historias de sus antepasados, los nietos y bisnietos de quienes estamos hoy aquí en este planeta y en Latinoamérica, que sepan qué fue lo que pasó
y que logren entender lo que viven en su momento, en su hoy, a partir de comprender lo que pasó en el pasado. Cuando lean mi obra va a ser más o menos cuando ustedes leen, que ya no las leen, las obras decimonónicas, o sea, aquellas obras que surgen a partir de reconstruir las historias que vienen de la libertad de Colombia, la guerra de independencia, el nacimiento del primer liberalismo, la Constitución de Río Negro, la Constitución del 86. Ustedes no tienen ni idea de qué les estoy hablando. Bueno, de pronto en ese 2076 esos niños tampoco van a saber qué fue el Palacio de Justicia. Pero mi esperanza es que hayamos podido construir esto también, que no estén en tanta ignorancia como pueden estar hoy los jóvenes sobre las guerras de independencia. Y finalmente, si pudieras hablar con la Olga del pasado, con aquella que apenas estaba empezando el periodismo, ¿qué le dirías? ¿Qué le diría yo a esa mujer? No, le diría que va por buen camino, que eso es lo que hay que hacer. Como dicen los gringos, sin arrepentimientos. Bueno, muchísimas Muchas gracias. sí. Una excelente, no solo entrevista, sino Un excelente referente también en el sí, periodismo colombiano, en la construcción de memoria, en lo que estamos haciendo hoy para lo que es esto, para darle voz a esas cosas que tal vez han sido olvidadas, pero que gracias a personas como usted podemos seguir recordando todo lo que ha pasado. y yo creo que un excelente inicio para este podcast, que vendrán muchos más, pero que ahora tienen la vara bien alta. Sí. Les deseo mucha suerte en este proyecto. Sé que va a ser muy importante tanto para la academia como para el público en general, porque aspiro a que ustedes rompan todos los récords y tengan un podcast que se salga de los muros de la universidad. Muchas Gracias. Bueno, Bueno, muy bien. bueno.